En este video se desarrollará la actividad número 9 de instrumentación y sensores de la Universidad CESMAC. Los integrantes de este grupo son John Botina y Pablo Ramírez. Cuarto, el fundamento de funcionamiento de un RTD está mejor definido como: un RTD es un detector de temperatura resistivo, es decir, un sensor de temperatura basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura, en el que se indica una variación lineal con coeficiente de temperatura positivo. Al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, dispersándose más los electrones y reduciéndose a su velocidad media, aumentando la resistencia. A mayor temperatura, mayor agitación y mayor resistencia. Con la información que se dio anteriormente, la respuesta a la pregunta número 4 es la B. La variación de resistencia de un conductor con la temperatura con respecto a una temperatura de referencia. Quinto, la magnetorresistencia es mejor definida como: la magnetorresistencia es la propiedad de algunos conductores metálicos o semiconductores de variar su resistencia eléctrica cuando se les aplica un campo magnético externo. La magnetorresistencia es el fruto de la interacción magnética entre la magnetización del material o spin de los electrones que fluyen por el material ferromagnético. Si los dos dispositivos se encuentran de forma paralela, los electrones fluyen con mayor facilidad por el material magnético y la resistencia a la corriente eléctrica disminuye. Por el contrario, si la disposición es antiparalela, a los electrones les cuesta avanzar y antes o después se quedan bloqueados. Dada la información anteriormente, la respuesta a la pregunta 5 es la B. Una propiedad que tiene ciertos materiales de variar su resistencia eléctrica cuando son sometidos a un campo magnético. Punto 7. Observe el siguiente circuito con termistor. Realice un gráfico descriptivo del comportamiento de corriente versus temperatura teniendo en cuenta que la resistencia es mayor que cero. Solución al punto 7. Teniendo en cuenta que la corriente varía dependiendo de la resistencia de un circuito, se sabe que la resistencia es menor si hay mucha corriente y la corriente será menor si hay mucha resistencia. Lo mismo pasa con la resistencia y la temperatura. En la siguiente gráfica se hace una comparación entre corriente y temperatura, donde se indica que la temperatura es directamente proporcional a la corriente. Analicemos. El circuito mostrado en la figura puede ser utilizado para: respuesta. Se usa para medir la diferencia entre las magnitudes que detectan dos sensores, ya que al tener la capacidad de medir diferencias entre magnitudes, permite aumentar la sensibilidad al emplear sensores múltiples y de esta manera compensar interferencias. Por ejemplo, si se trata de sensores de temperatura resistivos, se pueden medir las diferencias de temperaturas de un medio de una forma más precisa.